A ver, pensemos en esto. Hay gente que parece que siempre gana, ¿no? Y no es por suerte, para nada. Es porque operan con una mentalidad, con una estrategia muy específica. Donde la mayoría ve caos, estas personas ven patrones. Donde otros reaccionan por impulso, ellas deciden con calma. Hoy vamos a meternos de lleno a decodificar esa mentalidad, explorando la sabiduría de dos gigantes de la estrategia, Maquiavelo y Sun Tzu. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta fundamental. Mucha gente vive en modo reactivo, ¿saben? Apagando incendios, corriendo de un lado para otro, sin darse cuenta de que poco a poco se han convertido en una pieza más en el tablero de alguien. Se vuelven parte del juego, en lugar de ser quienes lo juegan. Y aquí está la clave de todo esto, la idea central. Quien no tiene una estrategia propia, quien no tiene un plan, inevitablemente termina siendo arrastrado por las corrientes externas, sirviendo los propósitos de otros, y muchas veces sin siquiera notarlo. Ok, sección 1. El juego que estás jugando. Y el subtítulo lo dice todo. ¿Por qué el impulso es la tumba de la estrategia? Pensemos un momento en las derrotas que hemos sufrido. La mayoría, si somos honestos, no se deben a una falta de talento o de capacidad, sino a una falta de táctica. A esa voz interna que grita, responde ya, demuestra que tienes la razón. Esa voz no busca el éxito, busca la satisfacción del impulso. Y el impulso, como vamos a ver, es el peor enemigo de la estrategia. Bueno, empecemos con el primer maestro, Maquiavelo. Para él, la clave del poder no era tanto tenerlo, sino entender a la perfección el terreno donde uno se mueve. Y no hablaba de un terreno físico, sino de uno psicológico, emocional y sobre todo profundamente humano. Porque seamos claros, la virtud sin estrategia es simple ingenuidad. Esta idea es potentísima, es crucial. ¿Qué significa? Que las mentes estratégicas no se pelean con su entorno, no van contra la corriente. La utilizan a su favor. Es como cuando un río se desborda. El necio maldice el agua, mientras que el sabio construye canales para dirigirla. Ahí, justo ahí, está toda la diferencia. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, Maquiavelo nos da un método casi de detective. Nos enseña a ser observadores agudísimos de la naturaleza humana, a entender que la verdad no está en las palabras bonitas, sino en los gestos, en los silencios, y sobre todo, en cómo reacciona alguien cuando las cosas no salen como esperaba. Y me encanta esta analogía que usa. El estratega no es un guerrero que ataca de frente, sino un jardinero. Un jardinero que estudia el clima, la tierra, las estaciones. No puede controlar si llueve o no, pero sí puede anticipar la lluvia y preparar el terreno. No reacciona al entorno, lo moldea. Pasemos ahora al maestro del silencio. Si Maquiavelo nos enseñó a leer el mundo de afuera, Sun Tzu nos enseña a dominar el campo de batalla más importante de todos, nuestra propia mente. Su sabiduría es increíble porque se enfoca en desactivar los conflictos incluso antes de que empiecen. Hay una anécdota buenísima que lo explica todo a la perfección. Un maestro retó a sus discípulos. Tenían que llevar un vaso de agua, lleno hasta el mismísimo borde, de un extremo a otro de una habitación, sin derramar ni una sola gota. Y claro, al principio todos se lanzaron a hacerlo rápido, pensando que la velocidad era señal de habilidad. Y todos fallaron. Pero un discípulo hizo algo diferente. No corrió, simplemente caminó, con un ritmo constante, una respiración estable, y por supuesto, lo logró. Y aquí viene la revelación, la gran lección. No gana quien corre más rápido, sino quien logra mantener la calma mientras todo a su alrededor es un torbellino. La victoria real, la verdadera, es mantener la serenidad interior, es el dominio total sobre la propia mente. Así que aquí está el meollo del asunto, la gran distinción. Reaccionar es automático, una chispa que nos hace ceder el control al exterior. Responder, en cambio, es una elección consciente. Es en esa pequeña pausa, ese instante entre el estímulo y la acción, donde reside toda la ventaja estratégica. Bien, ahora viene lo más interesante. ¿Qué pasa si juntamos estas dos filosofías? Lo que Maquiavelo entendió sobre el poder externo y lo que Sun Tzu entendió sobre el dominio interno, juntos forman un código increíblemente poderoso. Es el equilibrio perfecto entre la acción y la calma, entre leer el entorno y dominar la mente. Al ponerlos juntos, vemos el código completo. Maquiavelo se enfoca en el mundo externo, en la naturaleza humana, en el poder. Sun Tzu, por otro lado, se enfoca en el mundo interno, en el tiempo, en la energía. La claridad estratégica de uno, combinada con la calma estratégica del otro. Bueno, eso crea una estrategia formidable.
Esto, de verdad, es lo que separa a un aficionado de un maestro. La fuerza es ruidosa, empuja, reacciona y sobre todo se agota muy rápido. El poder, en cambio, es silencioso. No necesita imponerse porque no empuja, dirige, no grita, influye, y todo desde una base de profunda comprensión. Perfecto. Todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la vida real? Bueno, aquí van 3 leyes prácticas, inspiradas en la sabiduría combinada de estos dos pensadores, para guiar las decisiones del día a día y ejercer lo que podríamos llamar un dominio silencioso. La primera ley es la de la anticipación. Es como jugar ajedrez pero en la vida. El estratega no espera a que el problema le explote en la cara, lo anticipa. Detecta esas señales tempranas, esos movimientos casi invisibles, porque sabe que observar a tiempo ahorra 10 veces más energía que tener que reaccionar tarde. La segunda ley es la de la máscara. Y ojo, esto no significa ser falso ni hipócrita para nada. Es el arte de la disciplina emocional, de proteger el propio centro, de no exponer la vulnerabilidad de forma impulsiva. La serenidad, al final, se convierte en el mayor activo y, curiosamente, en una guía para los demás. Y llegamos a la tercera, que es la base de todo, la ley del centro inquebrantable. El liderazgo y la influencia real siempre empiezan con el autocontrol. Cuando se actúa desde un propósito claro y no desde una herida o un impulso, el caos del entorno deja de ser una amenaza y se transforma en una oportunidad. Cuando uno empieza a vivir con estos principios, pasa algo increíble. La simple táctica evoluciona. Deja de ser un conjunto de reglas para ganar y se convierte en algo más profundo, una forma de vida, una sabiduría práctica para navegar el mundo con serenidad y con dirección. Y para que esto no se quede en teoría, aquí van 3 ejercicios súper simples para el día a día. Primero, una pregunta clave para cortar el impulso. Segundo, una proporción para mejorar la precisión de nuestras palabras. Y tercero, un objetivo fundamental: hacer del autocontrol la estrategia más alta de todas. Y así, cerramos con esta pregunta, que queda flotando en el aire. La respuesta, quizás, revela en qué punto del camino nos encontramos. Porque el mayor secreto es que al dominar la propia mente, el entorno empieza a responder con la misma armonía. La victoria más profunda no se celebra afuera, sino adentro.